Hola amigos, vamos a ver qué es y cómo se aplica una homotecia ya. Una homotecia es una transformación del plano en el plano, llamada también semejanza. Y vamos a comenzar con la definición para poder entender de qué se trata. Luego voy a explicar cómo se le aplica una homotecia a un punto, a una recta, a una figura cualquiera, a un polígono, a una circunferencia o a un arco de circunferencia. Luego vendrán otros videos donde veremos cómo a través de esta técnica, a través de la homotecia, podemos deducir ciertos lugares geométricos. Pero eso es cuestión de otro video. Vamos a ver cómo se homotetiza. Homotecia de centro O razón K que aplicada al punto P nos da el punto P', se define de la siguiente manera. Los puntos O, que es el centro, el punto P, que es el punto al que se le aplica la homotecia, y el punto P', el que obtengo, que vamos a obtener de aplicarle la homotecia, tienen que ser tres puntos que están alineados. Y segunda condición que tiene que cumplir es que la distancia del centro a la imagen de P, o sea, la distancia OP', dividido la distancia del centro al punto que le aplicamos la homotecia, o sea, la distancia OP, ese cociente tiene que ser igual al valor que está acá, llamado razón, que es una constante distinta de 0. Constante, o sea, siempre el mismo valor. Después vamos a ver para el tema lugar geométrico que se nos agrega una tercera condición, es que el O centro de la homotecia tiene que ser un punto fijo. Pero para definir homotecia, con esto estamos bien. Observemos que esta condición se puede escribir de otra manera. Si yo al OP que está dividiendo lo transpongo multiplicando, o sea, en pocas palabras, si multiplico por OP a ambos lados, queda que OP' es K multiplicado por OP. Y esto nos permite a nosotros obtener uno de los procedimientos que vamos a ver, porque vamos a ver dos procedimientos para homotetizar puntos. Si yo multiplico la distancia OP por la razón de la homotecia, nos da la distancia OP' y eso nos da la pauta de cómo encontrar P'. Y vamos a ver, como dije recién, dos técnicas. Una en la que se utiliza distancia, se mide y se multiplica, se hacen operaciones y se obtiene el homotético de una manera aproximada, pero si quieren tenerlo perfectamente bien trazado con regla y compás, no se hace eso. Se hace mediante el teorema de Tales, como vamos a ver en un rato. Bien, y antes de los ejemplos les voy a mostrar un cuadro donde vamos a analizar el comportamiento de la homotecia cuando se la aplicamos a cualquier cosa, una figura, un círculo, un triángulo, un cuadrilátero. Supongamos que tenemos que aplicarle la homotecia a un triángulo y nos va a dar otro triángulo. El triángulo liso es el que le aplicamos la homotecia y el triángulo rayado es el que obtenemos de aplicar la homotecia. Acá tenemos un eje real para los valores de K. Esto quiere decir que de acá para acá la razón es mayor que 1, la razón entre 0 y 1, entre 0 y menos 1 y la razón menor que menos 1. Particularmente acá está lo que pasa cuando vale 1, cuando vale 0 y cuando vale menos 1. El cuadro nos dice que cuando la razón es mayor que 1, la figura va a crecer de tamaño y va a estar al mismo lado de O. ¿Qué quiere decir eso? Observen, a este triángulo cuando le aplico la homotecia obtengo un triángulo más grande y las dos figuras se encuentran del mismo lado respecto al centro de la homotecia. Cuando la razón va entre 0 y menos 1, la homotecia va a ser achicar a la figura, decrece a igual lado de O, o sea, las dos están del mismo lado de O y se achicó. Cuando la razón está entre 0 y menos 1, la figura se va a achicar, decrece a distinto lado de O, una de cada lado. Es una especie de simetría central, pero claro, no conserva las medidas, sino que se achicó. Y cuando la razón es menor que menos 1, la figura se agranda a distinto lado de O, o sea, está del otro lado respecto de O y además de un tamaño mayor. En particular, cuando la homotecia de razón 0 no existe, porque en la definición dice que la razón es distinta de 0, cuando la razón vale 1 es la identidad, o sea, el neutro, o sea, si le aplican la identidad a una figura va a quedar exactamente en el mismo lugar.
Y en el caso particular que valga -1 es una simetría central de centro O. Tenemos que recordar dos propiedades que vamos a utilizar a la hora de aplicarle la homotecia a una figura, y también es conveniente porque se utiliza en hacer cierto tipo de demostraciones. Primer propiedad: todo par de rectas correspondientes en una homotecia son paralelas, o sea que si le aplico la homotecia a cualquier recta, R me va a dar una recta R' paralela a R. Y todo par de figuras correspondientes son semejantes. Quiere decir que, por ejemplo, estos pares de triángulos correspondientes en la homotecia son semejantes. O sea, tiene sus ángulos correspondientes iguales y sus lados correspondientes proporcionales. Ahora sí, vamos a homotetizar. Bien, acá tenemos primero un par de ejemplos con la razón positiva. 2, que es mayor que 1, que según el cuadro que vimos recién, cuando la razón es mayor que 1, la figura se va a agrandar. En este caso, como es un punto, los puntos no tienen tamaño, no se agrandan, pero sí se va a alejar respecto de O. Y una razón positiva, pero entre 0 y 1, que la figura se achica, o sea que en este caso la distancia entre la imagen de P, que es P', va a estar más cerca de O que P. Una de las maneras que podemos hacer para aplicar la homotecia, pero que no es muy precisa, y lo aclaro, pero es una de las maneras, es unir P con O y luego tomar la medida entre O y P, o sea, medirlo con una regla con centímetros y milímetros. Supongamos que esto mide, por decir algo, 4,5. Luego, esa distancia la multiplican por el valor de la razón. 4,5 por 2 es 9. Quiere decir que 9 sería la distancia que hay entre P' y O. O sea que medimos 9 centímetros desde O hasta obtener P', y ahí tenemos la imagen de P en la homotecia. Cuando la razón es 2/3, sabemos que el correspondiente de P va a estar más cerca de O que P, o sea, va a estar dentro del segmento. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo, medir la distancia entre O y P. Supongamos que esta distancia es 9. Y si yo multiplico 9 por 2/3, 9 dividido 3 es 3, por 2 es 6, sería 6. Quiere decir que midiendo 6 a partir de O, obtendríamos acá el P'. Bien, como dije, es una manera. A mí en particular esa manera no me gusta porque es imprecisa, ya que cuando uno mide con centímetros y milímetros hay un error de apreciación. Claro que con todos los instrumentos hay errores en el trazado, pero les voy a mostrar cuál es la manera correcta para hacerlo con regla y compás, ya sea regla y compases físicos o con la regla y compás de GeoGebra. Lo que tenemos que hacer es trazar cuando la razón es positiva, y lo aclaro porque cuando es negativa va a haber una mínima diferencia. Cuando la razón es positiva, como en estos casos, se traza una semirrecta de origen O en cualquier ángulo con respecto a la semirrecta que lo une O con P. Luego vamos a tomar a la razón como un cociente. Acá perfectamente se ve que 2/3 es un cociente, pero como 2 es natural, voy a escribir 2 sobre 1. Así la razón queda expresada como una razón. ¿Tengo o no tengo razón? Luego hacemos tantas marcas con el compás sobre dicha semirrecta de cualquier tamaño, utilizando los valores del numerador y el del denominador. El numerador, que es el más grande, hacemos pinchando en O, hacemos una marca, y luego pinchando en este punto con el mismo tamaño hacemos otra marca. Marcamos ahí los valores que corresponden al numerador y al denominador. Este es el que vale 2, o sea, la distancia de este punto O hasta acá es 2 golpes de compás, y la distancia de O hasta acá es un golpe de compás. Luego el extremo correspondiente al denominador, que es el que vale 1, se une con el punto que vamos a homotetizar. Y por el extremo que corresponde al numerador, que es el que vale 2 en este caso, se traza una paralela a ese último segmento, donde dicha paralela corta la semirrecta OP, va a estar P', imagen de P en la homotecia. Y la justificación de esto es algo sumamente sencillo de entender. Y es que debido al teorema de Tales, como estas rectas son paralelas, los segmentos que están acá son proporcionales a estos que están acá. Por lo que la razón que corresponde P en P' es 2. O sea, en pocas palabras, esto es a 2 como esto es a 1, que es lo que dice la definición de homotecia. Hacemos exactamente lo mismo en este otro, semirrecta de origen O con cualquier ángulo.
para cualquier lado, para la derecha, para la izquierda. Nunca alineada con OP, obviamente. Tenemos en el numerador 2 y en el denominador 3. Bueno, marcamos a partir de O, con el compás pincho en O y hago tac, pincho acá de vuelta con la misma medida de tac, pincho acá y de vuelta medida acá. Y ponemos a partir de O, acá estaría el 2, y a partir de O, acá estaría el 3. El extremo que corresponde al denominador, que en este caso es el 3, lo unimos con P. Y por el del numerador, a esta última le trazamos una paralela. Al igual que la anterior, donde dicha paralela corta OP, se encuentra P', imagen de P en la homotecia. Yo ya tengo un video que explica, se los dejo al final de este, cómo se trazan perpendiculares, paralelas, etc. Vamos a ver ahora cómo es cuando la razón es negativa. Bien, aquí tenemos una homotecia de centro O, razón menos 1/3. Como la razón es negativa, el correspondiente va a estar del otro lado de O, como vimos en el cuadrito. O sea que vamos a unir P con O y lo vamos a prolongar para el otro lado de O. Sabemos que como la razón está entre menos 1 y 0, las distancias se achican, o sea que OP' va a ser más chico que OP. La diferencia con el procedimiento anterior, que tomábamos una semirrecta cualquiera y marcábamos ahí las medidas del numerador y del denominador de la razón, es que cuando la razón es negativa tenemos que tomar dichas medidas, en este caso 1 y 3, en semirrectas opuestas de origen O. Ah, pelado. O sea que trazamos dos semirrectas opuestas pasando por O y marcamos para un lado una medida 1 con una abertura cualquiera de compás, pinchamos en O y hacemos tac. Y para el otro lado, con la misma medida, pinchando hacemos 1, pinchando en esta marca 2, marcando la nueva marca 3. Y acá ponemos 1 y acá ponemos 3, que corresponde a las distancias al centro de la homotecia de esas marcas. Bien, así que diferencia con el caso de razón positiva es que la razón positiva, estas medidas se ponían para el mismo lado de O. Acá se ponen una para un lado y otra para el otro. Mucha gente me pregunta, ¿cuál para qué lado? Y es lo mismo, ustedes lo eligen. Era lo mismo si se tomaba 3 para arriba y 1 para abajo. Luego lo que sigue es exactamente lo mismo a lo anterior. Hay que unir el extremo que corresponde al denominador con el punto que queremos homotetizar, en este caso es P. Y por el del numerador a esa recta se le traza una paralela. Donde dicha paralela corta la recta OP, ahí se encuentra P', imagen de P en la homotecia. Esta de razón negativa también se podía hacer midiendo con la regla y haciendo la cuentita. Pero como les dije, es más impreciso. Por ejemplo, si yo mido con la regla la distancia OP y da 10 centímetros, habría que multiplicar 10 por 1/3 o por menos 1/3 y va a dar un número con coma, con decimales. Y habría que poner esa medida de O para aquel lado con la regla. Pero como se sabe, midiendo a veces no es muy preciso. En este caso también la razón es negativa, pero en este caso menor que menos 1, por lo tanto P' va a estar más lejos de O que P. Así que cuando yo uno P con O tengo que prolongar bastante para el otro lado. Y como dije, si lo hiciéramos por el método de medir, mediría esto con la regla. Y si esto, yo que sé, mide 7, habría que multiplicar 7 por 5 medios. Y ese valor de lo que da, habría que ubicarlo de O para este lado y tendríamos P'. Pero vamos a hacer el método de Tales. Vamos a ubicar a partir de O en dos semirrectas opuestas o en cualquier ángulo las medidas 5 y 2, cualquiera para cualquier lado. Trazo la recta por O, marco 1, 2 marcas de compás para un lado y con la misma medida 1, 2, 3, 4, 5 marcas de compás para el otro. Marcamos los valores 2 y 5. Unimos el extremo que corresponde al denominador. Siempre el del denominador se une con el punto que quiero homotetizar. Y por el del numerador, que es el que vale 5, se le traza a esa última una paralela. Donde la paralela corta a OP está P' y listo. Y ya saben homotetizar un punto que no es menor. Ya que sabiendo homotetizar un punto, saben homotetizar figuras. Porque basta con que homoteticen cada vértice. Bueno, pero no es necesario aplicar esta técnica de trazar un par de paralelas para cada vértice de la figura. Vamos a ver que es más sencillo que eso.
Supongamos en este caso que tenemos que aplicar una homotecia de centro O razón 1/3 a un triángulo ABC para obtener un triángulo A'B', C'. Primero lo que tenemos que hacer es elegir a qué vértice le vamos a aplicar la homotecia. Vamos a hacerlo solo con uno de ellos. Voy a elegir A, y como sé que la razón está entre 0 y 1, se va a achicar, o sea que la distancia entre A' y O va a ser menor, y las dos puntos, o sea A' y B' van a estar del mismo lado de O, por lo que A' tiene que estar por acá. Luego tomábamos una semirrecta de origen O con cualquier ángulo, y en esa semirrecta de origen O marcábamos las medidas del numerador y del denominador al punto O. Y las medidas no eran en centímetros, eran en marcas o en golpes de compás. ¿Sí? 1 y 3, o sea, pincho en O con cualquier medida de compás y hacemos 1, pincho acá con la misma medida 2, pincho acá con la misma medida 3. No muy grandes para que no se vaya fuera de la figura, pero tampoco no muy chica para tener precisión. Acá está el que mide 1 y acá está el que mide 3. El extremo correspondiente al denominador, es el de abajo de la fracción, lo uníamos con el punto que queríamos homotetizar. Y por el extremo correspondiente al numerador, que es el que vale 1, se le trazaba a esa última una paralela, donde dicha paralela corta a OA se va a encontrar A', imagen de A en la homotecia. ¿Sí? Esto sería la versión más precisa de tomar la medida entre O y A y multiplicar eso por 1/3 para luego obtener la distancia entre O y A'. Luego, no es necesario volver a repetir el procedimiento. Podría hacerse, por ejemplo, podríamos aplicarle la homotecia a B de la misma manera, trazando, uniendo el 3 con el B y haciendo una paralela, y uniendo el 3 con el C y haciendo una paralela. Pero como les digo, no es necesario. Miren lo siguiente. Voy a unir O con B, sabemos que B' se encuentra por esta zona. Unimos O con C y C' se encuentra por esta zona, porque es la tercera parte de este segmento. Y mencionamos una propiedad de que todo par de rectas correspondientes en una homotecia son paralelas. Así como que todo par de figuras son semejantes. Pero acá nos interesa el de las paralelas. Si el triángulo que voy a obtener tiene sus lados respectivamente paralelos al original, obviamente A'C' va a ser paralela a AC. Por ende, puedo trazar por A' la paralela a AC, y donde corta a OC va a estar C'. Y hacemos el mismo razonamiento. Si por A' trazo la paralela a AB, donde esa paralela corta a OB está B'. Y va a estar luego unir B' con C' y obtenemos el triángulo homotético del original. Que bueno, yo como lo hice a mano no se ve muy semejante, pero tiene que ser un triángulo semejante al original. O sea, sus ángulos correspondientes son iguales. Este ángulo es igual a este ángulo es igual a y este ángulo es igual a este. ¿Vieron qué sencillo? Bien, vamos a hacer un ejemplo ahora de una figura, pero con razón negativa. Y después la circunferencia y el arco de circunferencia, que son muy importantes para el lugar geométrico. Bien, acá tenemos un rectángulo, algo que parece a eso, un punto exterior y una homotecia de centro O razón menos 2/3 que tenemos que aplicarle a dicho rectángulo. Como la razón es negativa, sabemos que la figura va a estar de este lado de O, y como la razón a su vez es menor que -1, sabemos que la figura se va a agrandar. Elegimos un punto para aplicarle la homotecia, voy a elegir el punto B, voy a unir B con O y voy a prolongar para el otro lado de O, porque sabemos que va a estar de este lado porque es negativa y va a estar más lejos B' que B de O, porque la pinche razón es menor que -1. Y ahora procedemos a hacer lo de trazar por O una recta cualquiera, donde vamos a ubicar para un lado 3 y para el otro lado 2, independientemente de cuál quieran elegir. Voy a elegir 3 para este lado, marcas de compás, 1, 2, 3, 1, 2, con la misma medida, las marcas de compás midiendo a partir de O. Por el extremo que corresponde al denominador, que en este caso es el que mide 2, se une con el punto que tenemos que homotetizar, como ya habíamos dicho. Unimos B con el que mide 2. Y con el extremo del segmento que mide 3, que es el del numerador, a esa recta se le traza una paralela y supongamos que esto es paralelo. Donde dicha paralela corta a OB se encuentra el punto B', imagen de B en la homotecia.
Y ahora, al igual que hicimos con el triángulo, vamos a proceder a trazar el resto de la figura mediante paralelas de lados correspondientes. Para eso, uno C con O, esto de trabajar sin regla, acá puede quedar cualquier cosa, ustedes me disculpan, pero bueno, es lo que hay valor. Bien, y como sabemos que BC va a ser paralela a B'C' y B' está acá, y sé que C tiene que estar sobre esta recta porque es la recta que tiene el par de correspondientes. Trazamos por B' la paralela a BC, una cosa así, y donde corta a la recta CO está C'. Luego podemos hacer como CD va a ser paralela a C' D', por C' trazo la paralela a CD, una cosa así, y donde corta a OD va a estar D', y por B' puedo trazar la paralela a AB, y donde corta a AO va a estar A', y unimos A' con D' y nos queda el rectángulo imagen que quedó más grande como debía ser. Y así homotetizan cualquier figurita. Para aplicarle la homotecia a una circunferencia basta con homotetizar el centro y un punto de ella, pero van a ver que hay un punto en particular que es más conveniente que otros, así que no se lo pierdan. Supongamos que acá tenemos que aplicarle una homotecia de centro O, razón 1/2 a una circunferencia C. Voy a hacer en este caso solo un ejemplo de razón positiva, ya vimos la diferencia cuando la razón es positiva y negativa. O sea, a los segmentos que miden 1 y 2 los voy a ubicar en una misma semirrecta de origen O, y si hubiese sido negativa tendría que poner 1 para un lado y 2 para el otro. Así que, bien. Vamos a comenzar aplicando la homotecia al centro de la circunferencia. Y en este caso, como la razón 1/2 está entre 0 y 1, sabemos que la distancia a O se va a achicar, por lo tanto, K', imagen de O, va a estar dentro del segmento. Luego, en una semirrecta cualquiera de origen O, hacemos dos marcas con el compás, pinchamos en O y hacemos tac, pinchamos en esta y hacemos tac, marcamos 1 y 2, por el extremo correspondiente al denominador, que es el que vale 2, lo unimos con el punto K, que es al que hay que aplicarle la homotecia, y por el extremo correspondiente al numerador, como siempre, a esa última le trazamos una paralela. Donde dicha paralela corta a OK se encuentra K', imagen de K en la homotecia. Y ahora podríamos tomar cualquier punto de la circunferencia y aplicarle la homotecia con un nuevo par de paralelas. Pero ¿para qué trazar un nuevo par de paralelas si ya tenemos dos trazadas? ¿Cómo pelado? Cuando yo uní el extremo que corresponde al denominador con el centro de la circunferencia, si elijo este punto que está acá, vamos a llamarle el punto P, y si ese punto P lo unimos con O, resulta que la proporcionalidad se conserva utilizando las dos paralelas que ya teníamos trazadas. Por ende, este punto que está acá va a ser P', imagen de P en la homotecia, y es más sencillo entonces tomar ese punto que cualquiera de los otros infinitos de la circunferencia. Como este es el radio de la circunferencia original, este va a ser el radio de la circunferencia homotética. Y pinchando con centro K' y pasando por P', trazamos la circunferencia C' correspondiente de C en la homotecia. En este caso particular quedaron exteriores, pero podrían estar cortándose las circunferencias, no habría ningún problema. Y como les dije, si la razón hubiese sido negativa, lo único que hubiese cambiado era que los segmentos 1 y 2 había que tomarlos en semirrectas opuestas y la circunferencia hubiese quedado del otro lado de O. Supongamos ahora que tenemos que aplicarle la homotecia a un arco. De repente hubo un arco capaz y hay que trazarle la homotecia a ese arco. Para aplicarle la homotecia a un arco de circunferencia, se le aplica primero a toda la circunferencia que contiene el arco. Vamos a suponer que acá tenemos un arco de circunferencia, en esta circunferencia que ya está trazada. Vamos a llamarle el arco AB. Lo primero que se hace obviamente es aplicarle la homotecia al centro, como ya está hecho acá. Al punto K nos da K', tomamos este punto tan particular y fácil de considerar y obtenemos P', trazamos la circunferencia correspondiente de la circunferencia que contiene el arco, y lo único que tenemos que hacer luego es unir los extremos del arco con el centro de la homotecia. Bien, son medios unos caminos de hormiga, pero supongamos que son rectas.
Ahora presten atención a este detalle que no es menor porque se pueden equivocar. La semirrecta que une O con B corta a la circunferencia original en B y en otro punto que está acá. Y obviamente a la circunferencia imagen C' la corta también en 2 puntos. ¿Cómo sé cuál de estos dos es el homólogo de B, o sea, el correspondiente de B en la homotecia? Y es muy sencillo. De estos 2 puntos de corte, B y el otro, B es el que está más cerca de O. Por lo tanto, de estos 2 puntos de corte, el B' va a ser el que esté más cerca de O, o sea, este que está acá y no este. Así que acá estaría B', imagen de B en la homotecia. Y hacemos un razonamiento similar con A. La recta OA corta la circunferencia original en A y en otro. De esos 2 puntos de corte, el correspondiente en la circunferencia C', A es el que está más lejos de los dos respecto de O. Por lo tanto, de estos dos, A' va a ser este, que es el que está más lejos respecto de O. Luego, el arco AB es aquel que no contiene al punto P auxiliar que se utilizó para trazar la homotecia. Por ende, el arco correspondiente va a ser este que está acá, también el que no contiene al punto P'. Así que el arco es este que está acá, el correspondiente de este en la homotecia. Como ven, sumamente fácil. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye. Y no te olvides que si quieres encontrar un tema específico que yo haya hecho, tienes que poner en el buscador de YouTube el nombre del tema y agregarle al final con Rafa. Si no, puedes entrar a mis listas de reproducción y buscar en las carpetas qué es lo que tengo en forma ordenada. Bien, y no se olviden de suscribirse al canal, comentar los videos y darles like, que eso me va a ayudar muchísimo a hacer crecer el canal y a hacer que hagamos cada día más videos. Nos vemos, bye bye.